Ángeles. En este video vamos a entrar ya en contexto a hablar de las opciones financieras. ¿Qué son las opciones financieras? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de opciones tenemos? Y esto cómo se involucra con el tema de las acciones en la bolsa de valores. Ya revisamos cómo funcionan las acciones. Ya miramos que las acciones cuando suben podemos ganar, cuando bajan también podemos ganar. Cuando una acción aumenta su valor, pues nuestra inversión también va a aumentar nuestro valor. Si la acción pierde valor, pues nuestra cartera perderá también dinero. Las opciones financieras. Las opciones financieras son instrumentos que se crearon aproximadamente o las fundaron o las hicieron más o menos en 1973 con la Bolsa de Opciones de Chicago. Esta fue de las primeras bolsas en fundarse, aproximadamente en 1973, donde inventan y crean las opciones, que son instrumentos financieros o herramientas que ofrecen a los inversores la opción de poder tomar posiciones en el mercado con diferentes niveles de riesgo y con una potencial de ganancias muy altas. ¿Por qué? Porque son instrumentos que vienen apalancados, que nos van a ayudar para poder recibir ingresos sin necesidad de tener la capacidad de comprar muchas acciones. Como hoy hemos visto en videos anteriores, vemos que para poder comprar 20, 30 o 100 acciones de un subyacente o de una acción, a veces necesitamos demasiado dinero para poder hacer esto. Con las opciones nos da la posibilidad de realizar contratos, ya que estos pues se desarrollan con contratos, para poder hacer compras o ventas de opciones para poder así generar ingresos más altos o más rápidamente que con las acciones normalmente como lo hacemos o como lo hemos visto. Entonces nos queda claro que las opciones son instrumentos financieros, los cuales se crean para este beneficio, para poder que los inversores puedan hacer o tomar posiciones en el mercado con diferentes riesgos y potencias de ganancia. Hay varios instrumentos financieros. Instrumentos financieros conocemos lo que son futuros, podemos ver también que se conocen las divisas, el tema del Forex, el tema del Bitcoin. Todos esos son instrumentos, pero este canal en sí lo vamos a desarrollar y lo vamos a explicar es fundamentalmente en el tema de las opciones financieras. Entonces, ya viendo esto, pues comencemos con las opciones. ¿Qué es un contrato de opciones? Contrato de opciones es un acuerdo o es un entre dos partes que van a desarrollar un contrato de que yo te compro, tú me vendes. Así va a funcionar el contrato de opciones financieras. Cuando compramos una opción, lo que estamos haciendo es un contrato con la otra parte en el cual el comprador va a tener siempre el derecho de tomar los precios del contrato que quiere, más no la obligación, como el vendedor que sí va a tener la obligación de hacernos justo lo que nosotros estemos vendiendo en ese momento. Aquí en este video vamos a hablar más que todo de las opciones financieras muy superficialmente, ya que es una especie de introducción para poderlo entender más adelante lo que son las opciones ya de compra y de venta. Ok, comencemos hablando ya de partes del contrato. ¿Qué partes tiene el contrato de opciones cuando vamos a hacer una compra o una venta de opciones? Vamos a hablar primero del subyacente. Recordemos que para que las opciones existan, tienen que estar siempre ligadas a un subyacente. Opciones podemos sacar de subyacentes de acciones, que como conocemos puede ser Tesla, Apple, Meta, todas estas que conocemos. Podemos hacerlo también sobre índices, podemos hacerlo sobre divisas, podemos hacerlo sobre materias primas o podemos hacerlo sobre tasas de interés. A esto todo le podemos sacar opciones o vender o comprar contratos de opciones. ¿Qué es el activo subyacente? Entonces sería la acción o el índice o la materia prima a la cual le estemos generando la opción. También tenemos lo que es el precio de ejercicio o strike price, que es el precio al que el comprador puede comprar o vender el activo subyacente si se ejerce la opción. Ya más adelante lo explicaremos mejor para que quede más claro. También tenemos la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, recordemos que como es un contrato, cuando compramos o vendemos opciones estamos haciendo un contrato. Este contrato va a tener también una fecha de vencimiento o de expiración. No es como las acciones que cuando compramos acciones podemos tenerlas eternamente o las podemos vender a los 5 minutos o al minuto o al otro día.
El contrato de opciones también lo podremos vender en cualquier momento, pero llegará a un punto final donde expirará y el contrato se desvanecerá o perderá vigencia ya el contrato. Y tenemos por último el tema de la prima, que será el precio que el comprador paga al vendedor por el derecho de la opción. O, en viceversa, cuando vendemos, será la prima también lo que el comprador le está pagando al vendedor, será la prima. O lo que el vendedor está recibiendo también a la hora de la venta. Entonces, continuemos. Ok, tipos de opción. Entonces, tipos de opción tenemos lo que es el call y la opción put y la opción call. La opción call siempre será la que cuando compramos una opción call o un contrato call, vamos a querer que el activo suba de precio o que aumente su valor. Cuando compramos una opción de put, vamos a querer que el activo baje de precio o disminuya su valor. Entonces, recordemos, si compramos una opción call, este le va a dar al comprador el derecho de comprar el activo subyacente al precio ejercido. Y si compras una opción put, le va a dar al comprador el derecho de vender el activo subyacente al precio ejercido. Entonces, cuando compramos el call, queremos que la acción suba para poder comprar las acciones o el subyacente más caro. Cuando compramos una opción put, vamos a tener el derecho de vender el subyacente a un precio menor que el que se encuentra en el momento que lo compramos. Vamos a hablar acá del ejemplo de contrato call, cómo funciona un contrato call en la vida real, como para que nos quede un poco más claro del funcionamiento del contrato call. Digamos que queremos comprar una casa, la casa de nuestros sueños. Esta casa nos cuesta aproximadamente o está costando un valor de $500,000. Resulta que en el momento solo contamos con $400,000. ¿Qué podemos hacer si queremos comprar la casa? Lo que hacemos es que vamos a hacer un contrato con el vendedor diciéndole que le vamos a pagar $50,000 por este contrato, que va a tener una fecha de expiración que puede ser a final de mes, pero la condición, ¿cuál va a ser? La condición va a ser que la casa no puede subir de los 500,000 porque hacemos un contrato el cual le decimos que vamos a comprar la casa a $500,000 a una fecha determinada o expiración del contrato. Si terminando la fecha de expiración yo no le he pagado al vendedor la casa, pues puedo perder el contrato o expirar el contrato. Esto lo queríamos para de acá al mes conseguir el faltante de la casa. Este que vemos acá sería cómo funciona el contrato de opción en real, cómo se escribiría. Acá vamos a ver el subyacente, que en este caso pues será la casa, pero digamos si estamos hablando de acciones, acá colocaremos Apple. Vamos a tener una fecha de vencimiento, vamos a tener un precio de ejercicio que serán los $500,000 y un valor de prima que son los 50,000 que le pagamos al vendedor. Así haríamos el contrato en la vida real para poder hacer un ejemplo de contrato call. ¿Qué ocurre? Entonces, si de acá al mes, aquí compramos nuestra casa, acá expira. Si de acá a la fecha de expiración de nuestro contrato resulta que el mercado ha cambiado y la casa ya no vale 500,000, sino esa casa podemos comprarla, venderla fácilmente en $800,000. Aquí costaba 500, al transcurso de un mes ya vale 800,000. Como yo tengo un contrato, igual forma a mí me respetan este valor, pero yo ya tengo un incremento o una ganancia de $300,000. O sea que ya he ganado $300,000 porque yo fácilmente podría ejercer mi contrato, comprar mi casa en 500,000 y venderla al día siguiente en 800,000, así ganándome $300,000. Así es como funciona más o menos, digámoslo, poniéndolo en la vida real, un contrato call. Pero también, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre si yo no quiero ejercer el contrato? ¿Qué ocurre si yo digo, bueno, sí, me gané 300,000, pero yo realmente no quiero comprar esa casa porque pues prefiero es como que más bien alguien me pague ese contrato y me ganarme una plata y no comprar la casa? Podemos hacerlo también.
¿Cómo lo haríamos en la vida real y para pasarlo a la acción? Tenemos nuestra casa, revendemos el contrato, lo que hacemos es que vendemos el contrato a otra persona diciéndole que tenemos un contrato de $500.000, le decimos que si lo vendemos en 200.000, pero que en realidad la casa vale 800.000 en este momento. Esto quiere decir que vamos a tener una rentabilidad de $200.000 que nos estaremos ganando y la persona a la que le vendemos el activo se estará ganando o teniendo un contrato reducido de $100.000. Esto lo podemos hacer también en las opciones, lo podemos hacer de igual forma. Como somos compradores, en este caso no tendríamos la obligación, sino solamente tenemos el derecho de ejercer nuestro contrato si queremos. En caso de que no queramos ejercer nuestro contrato, podemos venderlo o cederlo a otra persona, la cual nos va a pagar una prima por ese contrato para que él se quede con el contrato, ya verá si quiere ejercerlo o no ejercerlo. Al hacer esta operación, estaríamos teniendo una rentabilidad y una ganancia. Así también funcionaría en las opciones a la hora del mercado. Hagamos un ejemplo con las acciones. ¿Cómo sería nuestro ejemplo con las acciones? Con las acciones pues sería exactamente lo mismo. Digamos en este ejemplo tenemos que las acciones de Apple, esto es un ejemplo, están a $150. Eh, Pasa un tiempo determinado, las acciones aumentan a $170. ¿Qué pasa? Tenemos un contrato call, tenemos el derecho de comprar nuestras acciones a $150. Puedo ejercer o no puedo ejercerlo, pero si no lo ejerzo, igual puedo vender mi contrato y me habré ganado la diferencia, que fueron de $20 si no ejerzo mi contrato. Si lo ejerzo, ¿qué pasa? Si lo ejerzo, pues sencillamente podré comprar mis acciones de Apple a $150 y mantenerlas en el tiempo, lo que yo quiera. Y sabiendo que las acciones en ese momento están en 170, pues tendremos una ganancia considerable, porque yo puedo comprar la cantidad de acciones que haya establecido en el contrato, que casi siempre serán de 100 acciones. Ok, ¿por qué 100 acciones? Recordemos o expliquémoslo. Esto es importante, aunque lo veremos más adelante, pero recordemos, un contrato de opciones, un contrato de opciones equivale a 100 acciones. Cuando yo hago un contrato, acá en este caso de $150, gano 170, gano 20 en diferencia si vendo mi contrato. Pero si yo ejerzo mi contrato, podré ganar 150 acciones que estoy comprando. Como un contrato me equivale a 100 acciones, esto será 100 acciones que me están vendiendo. Lo veremos más adelante, pero recordemos o informémoslo que un contrato de opciones equivale siempre a 100 acciones. Bueno, hagamos un ejemplo de un contrato put. Ahora, ¿cómo funcionaría un contrato put? Funcionaría exactamente igual de la misma forma que el contrato call, sino que recordemos que el contrato put es en caída o hacia abajo. Tenemos las acciones de una compañía, digamos que el valor de mercado la tenemos en 150.000, creemos que el precio se va a reducir. Por como es un contrato put, es cuando pensamos que las acciones van a bajar o que la acción del subyacente va a reducir su valor. Compramos nuestro contrato put a 150 con una fecha futura. Vamos a ver qué puede pasar si lo hacemos entonces. Bueno, acá tenemos el ejemplo con la acción de Meta. Vamos a ver que la acción de Meta, digamos, en este momento está a $500. Recordemos que compramos un contrato put, el cual nos indica que la idea es que para ganar tiene que caer, nuestro contrato tiene que caer para poder tener una ganancia. Efectivamente, en el ejemplo, pues acción de Meta cae, reduce de precio a 420 la acción. En este momento, pues tenemos una diferencia de $80, el cual será nuestra ganancia si vendemos nuestro contrato, nos habremos ganado esta diferencia. ¿Por qué? Porque si las acciones caen, recordemos que tenemos el derecho a venderlas al precio pactado inicialmente, que fue de $500. Así tendríamos una ganancia de $80 por cada acción si lo ejerzo. Entonces, si esta acción que estaba a $500, compramos las 100 acciones, pues tendremos un valor el cual a la hora de mercado va a estar mucho más económico y la diferencia que en este caso es de 80, pues en este caso ya será mucho mayor. Ok, en este caso tendríamos una ganancia aproximadamente 50, acá nos daría $50.000 de ganancia
como la acción se encuentra a 420, si las vendo, pues nos daría 42.000 y nuestra ganancia total a la hora de ejercer el contrato con las 100 acciones, porque recordemos que un contrato son 100, estamos trabajando siempre con 100 acciones, tendríamos una ganancia de $8.000 en este ejercicio. Así se funcionaría el contrato put en este caso. Bueno, acá sí vamos a hablar de lo que estábamos explicando ahorita del contrato, recordemos. Entonces, contrato de opciones. Contrato de opciones siempre que veamos el valor del contrato en nuestras plataformas, recordemos que tenemos que multiplicar por 100, ya que estamos manejando 100 acciones para poder obtener nuestro precio final del contrato. Ejemplo, si Apple, digamos, en este ejemplo, la acción estuviera en 120, en $190, vamos a hablar de que un contrato nos equivale a 100 acciones, estaríamos hablando de que nos costarían $19.000 las 100 acciones de Apple. Pero yo puedo, que esta es una de las ventajas de los contratos de opciones, como les decía al comienzo, podemos manejar una misma cantidad o una cantidad similar de acciones por mucho menos precio, teniendo los mismos beneficios como si tuviéramos esta cantidad de acciones. Yo puedo comprar un contrato call a un año con un valor aproximadamente de $2.000, el cual me va a apalancar o me va a tener ganancias como si tuviera 100 acciones aproximadamente de Apple. Si yo tuviera que comprar 100 acciones en este momento, me costarían 190. Eso es un ejemplo. Apple está mucho más caro, pero es un ejemplo. $19.000 si Apple estuviera a $190. Pero yo puedo comprar un contrato de opciones call que me puede costar aproximadamente $2.000 y manejar casi las mismas 100 acciones que manejaría acá. O sea que tendríamos casi un ahorro de $16.000 en este contrato. Así más o menos a rasgos finos funcionan las opciones o los contratos de opciones. Podemos controlar una cantidad muy similar con un precio menor en las opciones. Por eso es que hablamos de las opciones son muy versátiles, porque se dejan manejar de muchas formas y podemos entrar ya entonces al tema de, bueno, antes de entrar al tema de para qué más nos sirven las opciones, vamos a revisar acá un tema de dónde encontrar contratos de opciones y cómo leerlos. Como veíamos ahorita, así es como se escribe el contrato de opciones. Así es como se escribe el contrato de opciones. ¿Dónde lo encontramos y cómo lo podemos ver? Entonces vamos a ir a nuestra plataforma para poderlo revisar y poder entender un poco más de lo que estamos hablando de esto. Recordando que aquí en inicio del contrato siempre vamos a encontrar el subyacente al que pertenece el contrato. Siguiente vamos a ver la fecha de expiración con su mes, día, año. Vamos a encontrar el precio de ejercicio al que se está ejecutando el contrato y el valor de la prima. Entonces vamos a revisarlo para poder ver cómo entenderlo un poco mejor. Bueno, aquí nos encontramos en la plataforma de Thinkorswim, que es del broker Charles Schwab. Entonces, acá tenemos nuestras fechas de expiración de los contratos. Después en otro video les puedo explicar cómo funciona esta plataforma, cómo pueden entrar y todo el tema. Pero bueno, vamos a hablar solamente acá del tema del contrato de opciones. Entonces, acá vemos las fechas de expiración. Tenemos 25 de julio, 1 de agosto, 8 de agosto, 15 de agosto, que son las fechas de expiración de los contratos. Si entramos, digamos, al 25 de julio, vemos que todas estas cadenas o números será cada uno un contrato. Acá los strike que nos muestran los números serán los precios de ejercicio que podemos tomar en contratos. A la izquierda vamos a encontrar los calls, a la derecha vamos a encontrar los puts. Entonces, ya sabemos que las calls, los que están a la izquierda mía, o sea, a la derecha de ustedes, son los que se valorizan si la acción determinada aumenta de precio. Y los puts son los que vamos a ganar dinero si disminuyen los valores o si la acción cae. En este caso, digamos que tenemos las acciones a 215, compremos el contrato 217.5, que sería este. Lo mandamos a nuestra plataforma para poderlo revisar. Lo tenemos acá a la izquierda. Acá les tomé un pantallazo para poderlo revisar más detalladamente. Ok, lo tenemos el contrato acá para poderlo revisar más detalladamente. Vemos entonces, que era lo que les decía ahorita, vamos a tener inicialmente la acción o subyacente. Acá tenemos el símbolo de Apple.
sigue el 2507 del 25, será la fecha de ejercicio del contrato, la C de call, porque estamos comprando un call, y el 217.5 será el valor de ejercicio del contrato. A continuación, acá no aparece, pero está acá al fondo, será el precio del contrato, que en este caso nos dice .90. Recordemos que como estamos hablando de que siempre para poder tener el valor real del contrato de opciones, tenemos que multiplicar por 100. Este punto 90 lo multiplicaríamos por 100 y nos daría un valor de $90 la compra de este contrato. O sea que este contrato nos costaría $90 si lo fuéramos a comprar en este momento, con esta fecha de ejercicio. Ok. Ok, mientras, digamos, si tú no tenemos todavía las plataformas de Tinkoff, Swing o algún otro broker para poder revisar las opciones, podemos revisarlas en Yahoo Finance. Tú entras a Yahoo Finance, colocas la acción que quieras verificar, la cadena de opciones, entras, en este caso estamos en Apple. Acá en Apple vemos que hay una opción que nos dice Options. Vamos a las opciones. En las opciones acá nos muestra todas las opciones de Apple. Acá en la fecha, igual puedes buscar la fecha que tú desees de la expiración del contrato. Cada fecha de expiración tendrá contratos diferentes. En este caso, 25 de julio. Y acá encontramos todas nuestras cadenas de opciones. Como vemos acá a la izquierda, está el nombre del contrato o referencia del contrato, que funciona como les decía inicialmente. Está el nombre el nombre del subyacente, la fecha de expiración del contrato, la C de call, bien el valor de ejercicio, en este caso sería el 222.5, y a continuación pues tendríamos el valor del contrato que se encuentra en este caso, que es aproximadamente 0.38. Como multiplicamos por 100, nos daría $38. Sería el valor. Punto importante, vemos que hay unos azules, como ahí vemos unos blancos. ¿Qué significa esto? Significa que los azules los vamos a llamar contratos in the money. ¿Por qué? Porque están dentro del dinero. Como vemos, la acción de Apple en este momento se encuentra en 214.40. Esto quiere decir que todos estos valores, como son, por ejemplo, tenemos 175, 180, 185, 210, 212, hasta el 215, están dentro del dinero. O sea, ya pasó Apple por ahí, digámoslo así. Ya Apple ya pasó por ahí, estamos acá en 215 hasta acá. Entonces, por eso los llamaremos in the money o dentro del dinero. Son contratos que tienen valores más altos porque tienen un valor intrínseco por lo que están dentro del dinero. Estos que están en negro o blancos para abajo serán contratos más económicos porque los llamaremos out the money, porque están fuera del dinero. Son como el 217, 220, aún Apple no ha llegado a ese valor. Por eso los llamamos que son contratos fuera del dinero. Serán primero, son contratos más económicos porque están fuera del dinero. Después ya explicaremos cómo se valoriza cada uno y por qué y con los griegos y todo esto. Pero eso será en otro video más adelante. Pero esto era que quería que revisaran y miraran en Yahoo Finance cómo pueden revisar las cadenas de opciones. Acá pueden ver cómo se valorizan. Acá tenemos el precio. Podemos tomar uno, revisar cuando la acción se mueve, cómo se van valorizando estos contratos. Esta sería otra opción. Bueno, listo, ya tenemos entonces claro cómo funciona los contratos de opciones, cómo se escribe su contrato para poder ya continuar. Demos paso a para qué se utilizan las opciones. Tema muy importante. Las opciones las podemos utilizar para tres importantes partes. Podemos utilizar las opciones. Primero, vamos a poder utilizarlas para tener para tener una cobertura, una especulación o para generar ingresos. La cobertura, ¿cómo funciona la cobertura? Un inversor puede comprar opciones put para protegernos. Cuando el mercado va subiendo bastante y yo compro un contrato put, estoy diciéndole al mercado, si el mercado se me cae o se me baja la acción que yo esté comprando el contrato put, voy a ganarme una valorización en ese contrato, o sea que voy a equilibrar mi pérdida que voy a tener con el subyacente. Entonces, en este caso, la acción va subiendo, pero como sabemos que las acciones se mueven subidas y bajadas, pero no sabemos cuándo puede tener una bajada grande, los inversionistas muchas veces en las puntas pueden estar comprando contratos put, temiendo que de pronto el contrato caiga. Y si esto pasa, va a funcionar como una especie de seguro en el cual
para proteger nuestra inversión o para proteger nuestra cartera de inversión, que esta pérdida tan grande haya un contrato put que la esté respaldando, porque este contrato put se va a valorizar y va a evitar que esta pérdida sea tan grande. Con estos contratos puts podemos tener una cobertura en nuestras carteras de inversión. Especulación. La especulación pues realmente viene siendo cuando tú crees que una acción va a subir rápidamente o va a caer rápidamente. Puedes comprar un contrato call o puedes comprar un contrato put, y si la acción baja rápidamente, en nuestros contratos put se van a valorizar, teniendo así una gran ganancia. O si creemos que va a subir, compramos un contrato call y igual si la acción sube tendremos una ganancia. Esta funciona también de un modo listo, podremos tener entonces ganancias especulando con los contratos put o con los contratos call. Y por último tenemos la generación de ingresos. La generación de ingresos va a ser la parte de este canal que más nos vamos a concentrar, porque es la parte más interesante, que lo veremos ya en un video más adelante. Pero bueno, ¿esto cómo funciona? La generación de ingresos es no esperar movimientos fuertes como en la especulación, que no haya un movimiento fuerte, sino que con movimientos casi que quietos o muy pequeños podamos generar ingresos con las ventas de las opciones. Hemos hablado de las compras, pero con las ventas podemos generar ingresos lentamente pero constantes. Obviamente, con la especulación o compra de call o put, si la acción se nos mueve, vamos a generar muy buen dinero, pero la probabilidad de que podamos saber o adivinar o determinar el mercado para dónde se mueve, esto va a ser muy complicado. Con la generación de ingresos, con algunas estrategias que hay en las ventas de opciones, conjunto con la compra de opciones, podemos tener estrategias en las cuales nos va a permitir generar ingresos lentamente, constantemente, para poder así ayudar a aumentar nuestras carteras de inversión. Entonces ese será nuestro factor importante, el cual nos vamos a concentrar más en el tema de nuestro canal. Así que cualquier duda que tengan, por favor no duden en escribirme en los comentarios, y vamos a seguir con la explicación en próximos videos para que nos quede claro el tema de las opciones, cómo funcionan con las opciones sobre acciones. Listo, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.